Mi nombre es Mauro, tengo 64 años y toda mi vida trabajé como carpintero. Con mis manos, aprendí a darle forma a la madera, a transformar un trozo de roble en un mueble que contara una historia. Y con esos mismos callos, con el sudor de mi frente, levanté mi propio hogar, 4 paredes, un techo sólido y un jardín que cuidé como si fuera un hijo más. Era mi refugio, el lugar donde crié a mi hijo Daniel. El día que volví a casa y descubrí que mi propia nuera había cambiado las cerraduras y había metido a sus padres dentro, sentí que el mundo se derrumbaba. Pero lo que hice después, con la calma fría de la madera a punto de ser tallada, hizo que todos ellos entendieran que la justicia no se negocia y que un hogar no se puede usurpar. Si alguna vez alguien intentó quitarte lo que era tuyo por derecho, si alguna vez te hicieron sentir como un extraño en tu propia casa, esta historia te va a golpear fuerte. Dale like ahora mismo, suscríbete y comenta, porque lo que vas a escuchar es la prueba de que la venganza, cuando es justa, sabe mucho mejor que cualquier victoria. Para entender la herida, primero deben conocer la casa. No era una mansión, ni mucho menos. Era una casa de barrio, sólida, con un porche de madera que construí yo mismo en las noches de verano. Cada viga, cada tabla del suelo, cada marco de ventana, había pasado por mis manos. La habíamos comprado mi difunta esposa, Marta, y yo, cuando Daniel era apenas un niño. Era nuestro proyecto, nuestro nido. Después de que Marta se fuera, consumida por una enfermedad silenciosa, la casa se convirtió en mi ancla. El jardín, con sus rosales y su pequeño huerto, era mi terapia. Era el lugar donde sentía que ella todavía estaba conmigo. Cuando Daniel se casó con Lucía, quise recibirla con los brazos y el corazón abiertos. Preparé una cena de bienvenida en el patio, bajo las luces que yo mismo había colgado. Le ofrecí la habitación principal, la que había sido mía y de Marta. Incluso dejé que redecorara la sala a su gusto, aunque me doliera ver cómo quitaba los viejos retratos de familia para colgar espejos modernos y sin alma. Pero desde el primer día, sentí en sus ojos un desprecio silencioso. Miraba mis muebles, los que yo había construido con tanto amor, como si fueran basura. Hablaba de su familia, de sus logros, de su estatus, como si la nuestra, la mía, no valiera nada. Me tragaba el veneno de sus palabras más veces de las que debería. Me decía a mí mismo, es la mujer que mi hijo eligió. Debo respetarla por él. Pero el respeto nunca fue mutuo. Cada palabra suya estaba cargada con la intención de hacerme sentir pequeño, anticuado, un estorbo. Un día, tuve que viajar una semana al pueblo vecino. Un viejo amigo, mi compañero de taller durante 30 años, había enfermado gravemente y su familia me necesitaba para ayudar a terminar un trabajo urgente. Dejé mi casa tranquila, segura, convencido de que al volver, la encontraría igual que siempre. Le di a Daniel un abrazo fuerte. «Cuida la casa, hijo». Él asintió, aunque su mirada era esquiva. Cuando regresé, una semana después, el sol de la tarde caía sobre mi jardín, y yo solo anhelaba sentarme en mi porche con una taza de café. Pero al meter la llave en la cerradura, ésta no giró. El sonido seco del metal bloqueado me heló la sangre. Probé de nuevo, con más fuerza. Nada. Pensé que la cerradura se había atascado. Golpeé la puerta, primero suavemente, luego con más insistencia. Al rato, la puerta se abrió. Pero no del todo. Apenas se entreabrió lo suficiente para que Lucía asomara la cabeza, con una sonrisa venenosa en los labios. «¿Qué haces aquí, Mauro?», preguntó, su tono cargado de una falsa sorpresa, como si yo fuera un vendedor ambulante. «¿Qué hago aquí?», repetí, confundido. «Esta es mi casa. La llave no funciona. Dame la nueva llave, por favor». Ella soltó una risa, ese sonido agudo que siempre usaba para humillar. «Ah, eso. Cambiamos las cerraduras por seguridad. Y, por cierto, ya no vives aquí. Ahora mis padres se han mudado con nosotros. Daniel y yo decidimos que es lo mejor para todos». Por un segundo, mi cerebro se negó a procesar sus palabras. Pensé que era una broma cruel, de mal gusto. Pero entonces, por encima de su hombro, vi a 2 figuras sentadas en mi sala, en mis sillones, tomando café tranquilamente, como si fueran los dueños. Los padres de Lucía. Sentí un nudo en la garganta. El aire me faltaba. Las piernas me temblaban como si fueran de papel. ¿Cómo podía ser?
Mi propio hogar, el santuario que había construido con mis propias manos, usurpado. Y lo peor, lo que me destrozó el alma, fue la complicidad implícita de mi hijo. Traté de mantener la calma, de no darle el gusto de verme explotar. Lucía, esta casa está a mi nombre. Tienes que dejarme entrar. No tienes ningún derecho a hacer esto. Ella se encogió de hombros, con una indiferencia que era pura crueldad. Pues llama a quien quieras, a la policía, a un abogado. Mientras tanto, aquí vivimos nosotros. Y tú no. Cerró la puerta en mi cara. El golpe seco de la madera resonó en mis oídos como un martillazo. Me quedé parado en la acera, con mi pequeña maleta de viaje y una bolsa con pan y frutas que había comprado para la cena, sintiéndome como un mendigo frente a lo que era mío. La rabia me consumía, una ola de fuego que subía desde mis pies hasta mi cabeza. El corazón me golpeaba en el pecho como un tambor de guerra. En mi mente se mezclaban imágenes de cada ladrillo que había pagado, de cada noche que había trabajado horas extra para levantar esa casa. Vi a mi hijo de niño, aprendiendo a caminar en ese mismo porche. Vi a mi esposa, Marta, plantando los rosales que ahora estaban en plena floración. Y allí, en medio de la calle, con lágrimas de rabia contenidas y el corazón hecho pedazos, una idea clara y fría me atravesó como un rayo: esto no se queda así. Me fui. No discutí más. No grité. Caminé despacio, dándoles la espalda, como si me retirara derrotado. Pero por dentro, cada paso era una declaración de guerra. Ellos pensaban que me había rendido, que era un viejo fácil de doblegar. No sabían que acababan de despertar la peor versión de mí, la que no perdona la injusticia. Fui directo a la comisaría del barrio. El oficial de guardia, un hombre joven con cara de aburrimiento, me escuchó con escepticismo al principio. Pero cuando puse sobre el mostrador la escritura de la propiedad, con mi nombre y mi firma claramente visibles, su actitud cambió. Don Mauro, lo que me está describiendo se llama allanamiento de morada y usurpación. Usted es el propietario legal. Nadie puede echarlo de su casa. En ese instante, sentí que recuperaba el aire. No estaba loco. No estaba exagerando. Tenía la ley de mi lado. Regresamos a la casa con una patrulla, 2 policías de aspecto imponente a mi lado. El camino se me hizo eterno, mi mente imaginando una y otra vez la escena que se avecinaba. Cuando llegamos, los policías golpearon la puerta con la autoridad de sus nudillos. Lucía abrió, esta vez con una confianza arrogante. Pero su rostro se desfiguró al ver los uniformes. ¿Hay algún problema, oficiales?, preguntó, su voz temblando ligeramente. El oficial más alto fue directo, sin rodeos. Señora, hemos recibido una denuncia del propietario de esta vivienda, el señor Mauro. Según los documentos que nos ha presentado, ustedes no tienen derecho a estar aquí. Le pido por favor que usted y su familia recojan sus pertenencias y desalojen la propiedad de forma inmediata. El silencio que cayó fue brutal. Los padres de Lucía, que estaban cómodamente instalados en mi sala viendo la televisión, se levantaron como si el suelo quemara. Sus caras se tiñeron de una vergüenza profunda y palpable. Lucía comenzó a gritar, a insultarme, a decir que era injusto, que era una conspiración. Pero cada palabra la hundía más. Los policías se mantuvieron firmes, impasibles. Señora, puede recoger sus cosas por las buenas, o podemos proceder de otra manera. La decisión es suya. Y así, uno por uno, vi cómo cargaban bolsas de basura con su ropa, cajas de cartón con sus objetos personales, y salían de mi casa como ratas sorprendidas por la luz. Los vecinos, atraídos por el alboroto, miraban la escena desde sus ventanas, susurrando, juzgando. Mi hijo Daniel llegó en medio del escándalo, alertado por una llamada de Lucía. Quiso defenderla, quiso discutir conmigo. Pero al ver los papeles en la mano del policía y la mirada de acero en mis ojos, no pudo decir nada. Solo me miró, con el rostro desencajado por la vergüenza, sabiendo que había permitido una humillación imperdonable hacia su propio padre. Cuando cerré la puerta detrás del último de ellos, sentí un silencio distinto en la casa. No era el silencio de la soledad que había sentido desde la muerte de Marta. Era el silencio de la victoria. El silencio de la dignidad recuperada. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí.
Lo que ocurrió después fue lo que le dio a mi justicia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Semanas después, con la casa ya en orden, decidí poner mis papeles en regla. La experiencia me había enseñado que no podía dar nada por sentado. Fui a ver a mi viejo abogado, un amigo de la familia, para revisar el testamento de mi esposa Marta, un documento que yo apenas había mirado tras su muerte, sumido como estaba en el dolor. El abogado sacó el documento de una carpeta polvorienta. Lo leyó en silencio, y luego levantó la vista, su rostro una máscara de preocupación. Mauro, hay algo que creo que nunca supiste. Algo que Marta, quizás para protegerte, nunca te contó con claridad. Me explicó que la casa, aunque la habíamos pagado juntos, estaba legalmente a nombre de Marta. Era una propiedad que ella había heredado de sus padres. Y en su testamento, ella me había dejado algo que yo, en mi ignorancia, no había entendido en su totalidad. Marta te dejó el derecho de usufructo vitalicio de la casa, Mauro. Eso significa que puedes vivir aquí hasta el día de tu muerte, y nadie, absolutamente nadie, puede echarte. Por eso la policía actuó a tu favor. Pero el propietario legal de la casa, el nudo propietario, no eres tú. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Entonces quién es? El abogado suspiró. Marta le dejó la propiedad de la casa a vuestro hijo, a Daniel. El aire se me escapó de los pulmones. El rompecabezas macabro encajó. La casa por la que yo había luchado, el hogar que había defendido, era, en última instancia, la herencia de mi hijo. Daniel no solo había sido un cómplice silencioso. Había sido el cómplice de un intento de echar a su propio padre de la casa que legalmente le pertenecía a él. Su traición era 1000 veces más profunda, más monstruosa de lo que yo había imaginado. Lucía no era la única villana. Había sido el instrumento de la codicia de mi propio hijo. Convoqué una última reunión en esa casa. Daniel y Lucía vinieron, probablemente esperando una negociación, una súplica. No dije una palabra. Simplemente puse sobre la mesa de comedor que yo mismo había construido el testamento de mi esposa. Les dejé leer. Vi el color desaparecer del rostro de Daniel. Vi a Lucía abrir la boca, sin poder creerlo. Lo sé todo, dije con calma. Sé que esta casa es tuya, Daniel. Y sé que permitiste que tu esposa me echara a la calle, como a un perro. Solo quiero saber por qué. Daniel, finalmente roto, confesó entre sollozos. Estaban ahogados por las deudas que Lucía había acumulado. Su plan era echarme, vender la casa rápidamente y huir a otro país para empezar de nuevo con el dinero de su herencia. Me levanté. Caminé hacia la puerta. No voy a pelear por esta casa, dije, mi voz ahora sin rastro de rabia, solo un cansancio infinito. Renuncio a mi derecho de usufructo. Es tuya. Quédense con ella. Se quedaron mirándome, incrédulos. Pero quiero que sepan algo, añadí, antes de irme. Han heredado una casa de ladrillos y madera. Pero han perdido para siempre el hogar que se construyó aquí dentro con amor y sacrificio. Y un hogar, Daniel, es algo que vuestro dinero nunca podrá comprar. Salí de esa casa y no miré atrás. La justicia no había sido expulsarlos. La verdadera venganza fue dejarlos solos, atrapados en las 4 paredes de su propia codicia, con el eco de una traición que los perseguiría para siempre. Esa noche, por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Esa noche me senté en un pequeño apartamento de alquiler, miré mis muebles viejos y sentí una paz profunda. Aprendí que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, ilumina cada rincón oscuro de una mentira. Nadie tiene derecho a quitarte lo que construiste con tu vida, y mucho menos, con tu amor. ¿Y tú? ¿Cuál fue la venganza más satisfactoria que presenciaste o viviste? Escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí, en este canal, cada historia es una prueba de que la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.